Buenas noches, vamos ya con el resumen de esta quinta jornada de las 11 previstas antes del primer día de descanso. Una jornada con alguna sorpresa, con bastante igualdad, podríamos denominarla como de transición, en cuanto a que no ha habido muchos cambios en la clasificación general. Eso sí, una jornada aciaga para España, tanto en la competición absoluta como en la femenina. No sé si los chicos y las chicas españoles irán esta noche al famoso Bermuda Party, que es una fiesta tradicional en la Olimpiada. Justo la noche anterior al primer día de descanso, pues hay un, digamos, gran desmadre entre jugadores y ajedrecistas en general de todas las razas, nacionalidades, religiones y edades, siempre y cuando tengan más de 18 años, porque en este país el consumo de alcohol, las normas que lo rigen son sumamente estrictas en cuanto a los menores de 18 años. Pero en fin, vamos a hablar del asunto que nos ha traído hasta las orillas del océano Ártico. Sorpresas, decía. Por ejemplo, algo pasa en el equipo de Estados Unidos, que hoy tampoco ha conseguido ganar, ha empatado a 2 con su vecino del norte, con Canadá, y gracias, porque ha habido un momento que yo pensaba que iban a perder el encuentro. Tampoco anda muy fino Vasily Ivanchuk. Me crucé anoche con él y en la forma en que me saludó noté que no está en su mejor momento psicológico, de ánimo, en fin, no lo sé. El caso es que hoy ha perdido otra vez, esta vez con Kashinjanov, el uzbeko, y de hecho esa derrota ha llevado también a la derrota de Ucrania, 1,5, 2,5 frente a Uzbekistán. Entre dos de los líderes, Azerbaiyán y Serbia, han empatado a 2 y Rusia se ha dejado otro puntito ante Bulgaria, porque Karyakin ha perdido frente a Yotov. Ahí hemos tenido, digamos, el morbo del día estaba en saber si Kramnik y Topalov se iban a dar la mano o no, porque ya saben que desde el famoso asunto de los váteres de aquel campeonato del mundo de Listá, pues no se han dado la mano nunca, hoy tampoco, pero la partida ha sido muy interesante, la vamos a ver luego en profundidad. Pero en fin, lo importante es Rusia 2, Bulgaria 2, por supuesto un gran resultado para Bulgaria. También China podría haber sacado quizá algo más, pero ha empatado a 2 con Holanda, y Israel 1,5, Cuba 2,5. Este es un resultado que quiero subrayar porque afianza a los cubanos como el mejor equipo de habla hispana de la Olimpiada, sin duda alguna. Y la mencionada derrota de España frente a Hungría, 2,5 a 1,5. Y Miguel Illescas ha castigado muy bien en el cuarto tablero el exceso de riesgo de este joven valor húngaro Rapport, pero también ha habido mucho riesgo en los tableros 2 y 3, donde ni David Antón ni Iván Salgado han podido acertar en sus partidas contra Balog y contra Almasi. Por cierto, llamamos su atención porque el segundo tablero de Hungría, Balog, parece un jugador casi desconocido, además su elo pues te hace preguntarte ¿y por qué está en el segundo tablero? Bueno, hoy hemos visto por qué está en el segundo tablero de Hungría. Es un jugador realmente fuerte y con mucha proyección. En el primero, Leco y Vallejo, digamos que han mantenido una lucha de trincheras, a ver si el otro quería arriesgar. Ninguno de los dos ha querido arriesgar. Lógicamente, el resultado final ha sido tablas y eso redondea el 1,5 a 2,5. Y también, por supuesto, hay que mencionar el empate, las tablas entre Aronian y Carlsen, con victoria de Armenia por la mínima frente a Noruega. Armenia 2,5, Noruega A, porque Noruega tiene aquí 3 equipos, 1,5. Eso deja la clasificación muy cerrada. Hay un pelotón de equipos con 9 puntos. De hecho, no he querido asegurarme de que mencionaba todos porque hubiera retrasado mucho la grabación de este resumen. Pero, en fin, entre esos equipos está Cuba, y eso es lo que quería subrayar por encima de todo. Eso pone al conjunto caribeño realmente muy arriba cuando estamos a punto de pasar el ecuador de la Olimpiada. También resultados interesantes en la Olimpiada femenina. Resulta que las iraníes, que ya saben que hasta hoy llevaban 15 puntos y medio de 16, que era la gran sorpresa de la Olimpiada, pues hoy han vendido muy cara su derrota frente a Hungría. Han perdido por la mínima, solo han perdido en el primer tablero. Es decir, de 20 partidas disputadas hasta hoy,
Las iraníes solo han perdido una. 1,5, 2,5 a favor de Hungría, el mismo resultado a favor de Rusia contra Georgia en el encuentro más importante de esta quinta ronda, y las españolas, como decía, también han perdido, por la mínima también, ante Holanda. Sabrina Vega ganó su partida en el primer tablero frente a Peng, pero Olga Alexandrova y Amalia Aranaz han perdido sus partidas. Sobre todo, particularmente dolorosa, supongo, no he podido hablar con ella, es la derrota de Amalia, porque ha salido de la apertura con una posición, digamos, razonable, y de pronto un error, no sé si de cálculo o de táctica, pues la ha dejado perdida en, no sé, unas 29, 30 jugadas. Una pena, porque Amalia llevaba 4 de 4, primera derrota suya, primera derrota de España. Bueno, vamos a ver si el Bermuda Party y el día de descanso de mañana sirve para que las chicas españolas se recuperen. En la clasificación, China, Hungría y Rusia, 3 grandes equipos, sin duda son los que lideran la clasificación con 10 puntos. Antes de comentar la partida de hoy, les quiero, digamos, dar una pincelada de que he asistido también a la reunión de la comisión de la FIDE, que se llama Ajedrez en las Escuelas. En mi opinión, esa comisión debería ser una de las más importantes de la FIDE, porque estoy convencidísimo de que el futuro del ajedrez pasa por introducirlo masivamente en los colegios. Tengo una buena noticia. Por primera vez desde que asisto a congresos de la FIDE, y ya van 30 años, he podido ver que saben lo que hacen en esa comisión. Por fin he podido ver que están en la dirección correcta, que han entendido que en realidad la comisión no debería llamarse Ajedrez en las Escuelas, sino Ajedrez en la Educación. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Ajedrez en las escuelas podría significar que simplemente ponemos a los niños a jugar al ajedrez, pero no se trata de eso. Se trata de utilizar el ajedrez como herramienta educativa para que los niños aprendan, mejor dicho, a pensar. Y la FIDE, la Comisión de Ajedrez en las Escuelas, por fin ha aprendido que ese es el camino, y hay que congratularse por ello. Vamos con esta partida, que es sumamente interesante. Kramnik con blancas, Topalov con negras, mucha expectación, muchos fotógrafos, muchas cámaras, pero llegan y no se dan la mano. Cada uno se sienta mirando al techo, no hay apretón de manos. Lamentable, porque creo que el tiempo lo borra todo y también debería borrar algunas heridas. Pero en fin, vamos a lo que vamos a la partida, que, como digo, ha sido realmente muy interesante. Fíjense, aquí empieza lo interesante. C5, caballo D7. Bueno, a partir de este momento vamos a hacer una jugada más en roque del blanco. A partir de este momento todo gira sobre si las negras pueden romper el centro o no. Hay 2 puntos de ruptura, pero obviamente, ¿no? El de E5 principalmente, y también el de B6. Todo gira alrededor de si las negras pueden romper en esas casillas. Fíjense en las próximas jugadas y verán cómo hay un razonamiento lógico siempre, ¿no? C6, ¿por qué? Pues porque en esta posición, si las negras intentan jugar E5, después de todos los cambios, las blancas tomarían este otro peón de D5, del que marco en amarillo. Por tanto, primero tienen que defender ese peón para poder amenazar E5. Entonces, las blancas defienden el de C5 para que no sea posible E5. Las negras crean aquí un punto de ruptura con B6, pero aquí me voy a desviar un momento de lo que ha pasado en la partida para enseñarles otra variante que hubiera sido tal vez más lógica. Ustedes ven esta posición y tal vez estén pensando, bueno, vamos a ver, si esta torre que marco en verde está indefensa, ¿por qué no aprovechamos eso tácticamente y jugamos a 5? Bien, en ese caso hubiera seguido, creo que así, B5, y ahora si E5, D por E5, caballo G4. Aquí hay muchas otras variantes, ¿eh? También se puede jugar caballo por C5, dama C2, pero al final no les voy a enseñar, para no liarles, no les voy a mostrar toda la variante, pero la clave de todas estas variantes que no muestro es que al final, aquí, en esta casilla verde, queda un peón débil, y este caballo puede instalarse al final de esas variantes en D4 con una posición bastante cómoda para las blancas e incómoda para las negras. Pero supongamos que las negras entran en una variante táctica bastante divertida, que es caballo G4, B por C6, B por C6, dama D4. Y ahora esta pequeña combinación, caballo por
caballo por, dama por, alfil F6. Como la única casilla para defender el caballo es E3, entonces las negras pueden recuperar aquí la pieza, pero el problema es que entonces ha quedado débil este peón de aquí. Las blancas jugarían dama E4, D por C3, ahora se amenaza C2, pero alfil F4, y aquí sin duda podríamos hablar de cierta ventaja blanca, porque este peón de C3, una vez evitada la amenaza C2, no es especialmente peligroso. En cambio, este otro que marco en rojo realmente es débil, y eso da una cierta ventaja a las blancas. Probablemente por eso Topalov no ha entrado aquí. Vuelvo ahora a lo que ha ocurrido en la partida, y aquí ha jugado B6. Entonces Kramnik juega alfil F4, fíjense, siempre controlando la ruptura en E5. Esta es la clave de la partida. Es muy importante que las negras no puedan reaccionar en buenas condiciones en E5. Entonces Topalov sigue rompiendo la posición, A5, A3, bueno, intentando romperla, porque ya ven que Kramnik consigue mantener, digamos, su estructura bastante sana, ¿no? Alfil A6, dama C2, aquí Topalov expulsa al alfil de F4, pero claro, cuando el alfil se va, el que queda mal en esta posición es el caballo. Entonces hacen alguna repetición de jugadas para ganar tiempo también, y finalmente Kramnik dice: no, yo no quiero tablas, evidentemente yo tengo las blancas y además me llevo muy mal contigo y me produce una especial satisfacción ganarte, o sea que yo quiero ganarte, y juega torre F E1. Siguen con alfil C4, otra repetición más por aquí, y Kramnik finalmente dice que no quiere tablas, pero ha ganado un poco de tiempo haciendo varias jugadas más, y aquí juega H3. Bien, como ven, las blancas han conseguido ya un primer objetivo. Las negras no han logrado reaccionar en E5. Las blancas mantienen el centro bajo control. Ese es un primer triunfo parcial de Kramnik y también un triunfo psicológico del jugador ruso. Con esta jugada, con F4, se consolida el control del centro. Objetivamente no podemos decir que la ventaja de las blancas sea muy grande, pero sí es incómodo jugar esto con las negras. Por eso, Topalov aquí, en lugar de quedarse tranquilo, jugar, por ejemplo, dama C7, comunicar las torres y quedarse ahí tranquilo, claro, eso no va con su carácter. A Topalov le va la marcha, es un hombre de sangre caliente, y entonces se mete en una combinación que no es favorable para él. Va a ser un mal negocio para las negras meterse en esta combinación. B por C5, B por C5, caballo por, peón por D4. Bueno, todo más o menos espectacular, muy bonito para los aficionados, pero no tan bueno para las negras, porque las blancas, sobre todo ahora, gracias a esta jugada magnífica que va a hacer Kramnik, que van a lograr ventaja. Aquí la clave de la posición ahora es que las blancas tienen una mayoría de peones centrales, especialmente este, que es el que va a mover Kramnik. Y ustedes dirán, bueno, pero si tiene amenazada la torre, ya, pero no importa. No importa que la torre esté amenazada, porque Kramnik evalúa muy bien la posición resultante y ve que va a meter una cuña en D6 y un detalle más que enseguida les explico. E4, magnífica jugada, alfil por A1, E por D5, el alfil queda atacado, hay que moverlo o defenderlo, dama F6, D6. ¿Cuál es el detalle adicional? Este peón de aquí. Este peón es muy débil, es decir, Kramnik ya está contando con que va a tener dos peones pasados y ligados en el centro del tablero, y eso vale bastante más que el material que ha sacrificado. Dama C3, dama D1, verán qué poco dura ese peón, concretamente ahora ya está cayendo. Bien, a partir de ahora, digamos, empieza la fase más técnica de la partida. Se trata de consolidar esa ventaja de los dos peones pasados y ligados, pero ya saben que en este tipo de situaciones Kramnik es realmente un virtuoso, es un súper gran maestro en este tipo de posiciones y, bueno, ha jugado con su virtuosismo habitual, permitiendo incluso que la dama tome en H3 a cambio de centralizar ese caballo en D5. Y como ven, la fuerza de esos peones blancos es realmente terrorífica. Las negras
parece que podrían tener algún contrajuego con los dos alfiles y la dama, pero el rey blanco está en realidad bien defendido y la amenaza de que los peones blancos sigan avanzando es demasiado fuerte. Todo lo demás es menos importante y por si fuera poco, Kramnik remata elegantemente con dama por B8, torre por B8, torre 8 jaque y ahora torre por B8 y como ven esta partida ya toca a su fin. Topalov ha tenido que abandonar, por supuesto sin estrechar la mano de Kramnik. Eso es lo único feo de esta partida, que por lo demás es magnífica. Bien, mañana no estaremos con ustedes, no sé si nos echarán de menos o no. Yo a ustedes sí, pero también me viene bien un poco de, si no de descanso, por lo menos de tranquilidad, de poder pensar qué les cuento pasado mañana y al otro y al otro. Hay muchas cosas que contarles. El problema es seleccionar cuál les cuento cada día. Gracias. Será un placer volver a compartir con ustedes la pasión del ajedrez.